En el inicio de toda historia que desafía el tiempo, surge una pregunta que se alza como un eco en el alma humana. ¿Puede un hombre, marcado por la fragilidad de la duda, convertirse en símbolo eterno de mediación entre lo divino y lo humano? Esa pregunta nos conduce hacia la figura de Aarón, hermano de Moisés, aquel que no fue rey ni conquistador, pero cuyo nombre se inscribió en el fuego sagrado de la memoria de Israel como el primer sumo sacerdote. Su vida no fue una recta de certezas, sino un laberinto de pruebas, victorias y sombras que lo moldearon en piedra angular del pacto entre Dios y su pueblo. Egipto, en aquel tiempo, era un imperio de hierro y arena, donde los hebreos se encontraban reducidos a esclavos. Allí nacieron Moisés y Aarón, hijos de Amram y Jocabed, miembros de la tribu de Leví. El Nilo corría como arteria de abundancia, pero también como frontera de opresión para los hijos de Israel. Entre látigos y ladrillos, se forjaba un pueblo humillado, y en medio de esa humillación, la providencia gestaba a sus líderes. Moisés fue rescatado de las aguas, adoptado por la hija del faraón, mientras Aarón creció entre los suyos, respirando el mismo polvo y soportando el mismo yugo que su pueblo. Esa diferencia marcaría sus destinos, uno llamado a ser voz de la ley, el otro escogido para ser voz del pueblo ante Dios. Desde temprana edad, Aarón se distinguió por un don singular, su palabra. Si Moisés era tartamudo, titubeante en su hablar, Aarón poseía el poder de la elocuencia. Su voz no era solo clara, era firme, persuasiva, capaz de encender la esperanza en corazones apagados. En él latía un carisma que atraía a los hombres y un entendimiento práctico que lo convertía en puente natural entre las visiones de Moisés y la realidad de las multitudes. Cuando Moisés, desde el exilio en Madián, recibió el llamado divino en la zarza ardiente, fue Aarón quien acudió a su encuentro en el desierto, aceptando la misión de ser portavoz de su hermano. No era un papel secundario, sino vital. La liberación de Israel necesitaba no solo milagros, sino palabras que dieran forma a la fe. Ante el faraón, Aarón se convirtió en el intérprete de lo divino. Fue él quien extendió la vara que se convirtió en serpiente, quien golpeó las aguas del Nilo transformándolas en sangre, quien ejecutó las señales del Dios de Israel en los patios del poder egipcio. Moisés traía el mandato, pero Aarón le daba voz, le daba acción visible. No obstante, en ese mismo rol se escondía un dilema, ser segundo en mando, y al mismo tiempo indispensable. Su vida estuvo marcada por la paradoja de ser sombra y reflejo, pero también protagonista de un drama en el que la liberación y la fe se entrelazaban como ríos en crecida. El Éxodo marcó un cambio irrepetible en la historia de su pueblo. Cuando las aguas del Mar Rojo se abrieron, Aarón estaba allí, testigo de lo imposible convertido en camino. En el desierto, cuando la sed amenazaba con quebrar la resistencia del pueblo, él compartía las cargas de liderazgo junto a Moisés y Miriam, su hermana profetisa. La escena era inmensa, un pueblo innumerable, extendido sobre arenas ardientes, clamando por pan, agua, dirección. Y en medio de ese caos, Aarón aprendió a sostener no solo a su hermano, sino a sí mismo. Aprendió que guiar no era mandar, sino escuchar el rugido de la multitud y a la vez oír el susurro de lo eterno. Pero en toda historia épica, la grandeza no está exenta de sombra. A Aarón, a pesar de su cercanía con lo divino, era un hombre que conocía la presión de la multitud. Cuando Moisés subió al monte Sinaí y permaneció allí durante 40 días, la ansiedad del pueblo se transformó en rebelión. Temiendo haber perdido a su guía, los israelitas exigieron un Dios visible, una imagen que pudieran adorar. A Aarón, atrapado entre el clamor de miles y la fidelidad al Dios invisible, cedió. Reunió el oro de las mujeres y forjó con sus manos el becerro de oro. Fue un momento oscuro, un giro de fragilidad en aquel que debía ser ejemplo. Aquel ídolo no fue solo metal fundido, fue el reflejo de la eterna lucha entre la fe y la desesperación humana. Ese error marcó una herida, un recordatorio de que incluso los elegidos caen bajo el peso del miedo colectivo. Y, sin embargo, el Dios de Israel no lo desechó. La misericordia cubrió su fragilidad, y su rol se redefinió en la historia del pueblo. Dios lo escogió, a pesar de su error, para ser sumo sacerdote, mediador entre lo santo y lo humano. No fue un premio a su perfección, sino un llamado a encarnar la verdad de que la gracia puede transformar la debilidad en misión. Aarón fue vestido con túnicas sagradas, el efod bordado de hilos de azul, púrpura y escarlata, y el pectoral con 12 piedras preciosas, cada una representando una tribu de Israel. Sobre su frente, una lámina de oro grabada con las palabras Santidad a Jehová. Con aquel ropaje,
Aarón se convirtió en símbolo viviente, un hombre frágil, pero cargado de la misión de entrar en el lugar santísimo y ofrecer sacrificios en nombre de un pueblo entero. El contexto geopolítico de esos días era un hervidero de naciones que observaban a Israel con recelo. En Canaán, pueblos guerreros custodiaban sus territorios con espadas y dioses extraños. Al este y al sur, tribus nómadas acechaban las caravanas, y en el norte, imperios emergentes buscaban expandir su sombra. Israel, un pueblo recién liberado, no era aún nación establecida, sino un campamento en marcha, vulnerable en lo político, lo militar y lo espiritual. Y en medio de esa fragilidad colectiva, Aarón debía representar estabilidad, debía ser rostro de orden, debía ser puente. Mientras Moisés recibía la ley y proyectaba el futuro, Aarón encarnaba la cercanía, la intercesión diaria, el contacto humano con lo divino. Las funciones sacerdotales que asumió lo situaban en el centro de la vida nacional. Él ofrecía sacrificios en nombre del pueblo, quemaba incienso que simbolizaba las oraciones ascendiendo al cielo, bendecía a las tribus con palabras que aún resuenan. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. No eran palabras huecas, sino declaración de esperanza en medio de un desierto donde la incertidumbre era más real que la arena bajo los pies. Aarón era más que un líder religioso, era un sostén psicológico, un recordatorio viviente de que el Dios invisible seguía presente. En sus años iniciales como sumo sacerdote, Aarón enfrentó desafíos que pusieron a prueba tanto su autoridad como su fidelidad. Hubo rebeliones internas, como la de Coré, que cuestionaron su legitimidad. Hubo momentos de tensión con su propio hermano, pues la cercanía con el poder siempre genera choques. Y hubo la constante presión de un pueblo que oscilaba entre la fe y la idolatría, entre la obediencia y la queja. Cada día era un campo de batalla, no con espadas y lanzas, sino con corazones inconstantes que Aarón debía representar ante Dios. Su vida se convirtió en el arte de equilibrar lo humano y lo divino, lo visible y lo eterno. Pero aún en medio de las tensiones, Aarón sostenía un papel único, el de mediador. Su nombre mismo evocaba fortaleza, pero su historia revelaba vulnerabilidad. Esa combinación, lejos de debilitarlo, lo hacía cercano. El pueblo veía en él no a un ser inalcanzable, sino a un hombre que entendía sus debilidades y, aún así, se atrevía a entrar en la presencia del Altísimo. En ese acto se encerraba el misterio de su vida, ser puente entre la fragilidad humana y la santidad divina, sabiendo que sin ese puente, Israel se perdería en la vastedad del desierto. El desierto, vasto y abrasador, se convirtió en el escenario donde Aarón debía consolidar su papel como sumo sacerdote. No era un simple campamento lo que dirigían, sino una nación naciente, con tensiones internas que podían estallar en cualquier momento. Cada día surgían voces de protesta, dudas, reclamos de un pueblo que todavía llevaba las cadenas de Egipto grabadas en la memoria. Moisés recibía las visiones de lo alto, pero Aarón era quien debía lidiar con la cercanía inmediata de las multitudes, con su hambre, su miedo y su inconstancia. Allí aprendió que el liderazgo espiritual no era un trono de gloria, sino un fuego constante que lo consumía en sacrificio silencioso. La rebelión de Coré fue uno de los momentos más dramáticos de su vida. Coré, Datán y Abiram, hombres de influencia entre las tribus, se levantaron en desafío, acusando a Moisés y a Aarón de haber usurpado un poder que debía pertenecer a todo el pueblo. La insurrección no era solo política, era espiritual, un cuestionamiento al orden establecido por Dios. Para Aarón, el conflicto no era simplemente defender su lugar, sino demostrar que su ministerio no provenía de ambición personal, sino de un llamado superior. La respuesta divina fue implacable, la tierra se abrió y tragó a los rebeldes, y el fuego consumió a quienes ofrecieron incienso sin autorización. Fue una escena aterradora, un recordatorio de que el sacerdocio no era una elección humana, sino un mandato celestial. Aarón quedó así confirmado como mediador, no por mérito propio, sino por la voluntad inquebrantable de lo eterno. Aún así, el dolor no se detuvo. Poco después, una plaga azotó al campamento como consecuencia de la rebelión. En ese momento, Aarón tomó un incensario, lo encendió y corrió entre los vivos y los muertos, poniéndose literalmente en la brecha entre la ira divina y el pueblo moribundo. La imagen es poderosa, un hombre, frágil y mortal, sosteniendo humo sagrado como único escudo contra la muerte que avanzaba como un río oscuro. Allí, en esa intercesión desesperada, Aarón encarnó de manera tangible lo que significaba ser sacerdote, dar su vida por otros, ser puente aun cuando la tierra se quebraba bajo sus pies.
El relato dice que se detuvo la plaga, y con ello se confirmó su papel como salvaguarda de la nación. El tiempo en el desierto era también un laboratorio de identidad nacional. Mientras Moisés entregaba la ley y trazaba un futuro de promesa, Aarón representaba la continuidad de lo sagrado en la vida cotidiana. Día tras día, ofrecía sacrificios, purificaba altares, levantaba manos en bendición. Su función era constante, repetitiva, casi silenciosa en comparación con los grandes discursos o milagros de su hermano. Pero en esa rutina estaba la verdadera fortaleza: mantener encendido el fuego del tabernáculo, símbolo de la presencia divina entre un pueblo que aún no comprendía la magnitud de su llamado. Sin embargo, ni siquiera los líderes más elevados escapaban a la fragilidad. En un momento de cansancio, Aarón y Miriam se levantaron en murmuración contra Moisés, cuestionando su autoridad y su relación con Dios. Fue un episodio de celos y tensiones fraternales, un recordatorio de que la sangre no siempre impide la división. La consecuencia fue dura: Miriam quedó leprosa por 7 días, y aunque Aarón intercedió con lágrimas por su hermana, aquel evento mostró que incluso dentro de la familia escogida, la ambición y la rivalidad podían abrir grietas profundas. Aarón no fue castigado con enfermedad, pero sí con el peso de la culpa. Había experimentado lo que era rebelarse, no contra un hermano, sino contra el orden divino. El viaje hacia la tierra prometida se prolongaba como una herida abierta. El pueblo avanzaba, retrocedía, caía en idolatría, se alzaba en rebeliones. Cada fracaso era un espejo de las dudas internas que Aarón también enfrentaba. Ser sumo sacerdote no lo convertía en un ser inmune al cansancio ni al dolor. Más de una vez debió sostener a su hermano en silencio, cargar con sus propias frustraciones y continuar sirviendo. La grandeza de su rol no estaba en la gloria visible, sino en el sacrificio continuo, en soportar el peso de un pueblo entero sobre sus hombros. Uno de los episodios más simbólicos de su vida fue la vara florecida. Para silenciar los cuestionamientos sobre quién debía ejercer el sacerdocio, se ordenó que cada tribu entregara una vara con el nombre de su líder, y que se depositaran en el tabernáculo. Al día siguiente, solo la vara de Aarón había reverdecido, brotando flores y almendras. Aquel milagro no era simple botánica sobrenatural, era la señal de que su llamado estaba vivo, de que su autoridad no era fruto de imposición, sino de un designio divino que convertía lo seco en fértil, lo muerto en vida. Esa vara se convirtió en símbolo eterno, guardada junto al arca como testimonio de que Dios mismo había confirmado a Aarón como mediador. Pero la vida de Aarón también estuvo marcada por despedidas dolorosas. La más dura fue la de sus propios hijos. Nadab y Abiú, investidos como sacerdotes junto a él, ofrecieron fuego extraño en el altar, un acto de irreverencia que desató la ira divina. El fuego que debía santificar los consumió, y Aarón, padre antes que sacerdote, quedó en silencio ante el dolor. La ley le prohibía rasgar sus vestiduras o mostrar duelo en público, pues debía sostener el orden sagrado incluso en medio de la tragedia personal. Aquella escena fue una de las más crudas de su existencia: ver a sus hijos morir por acercarse a lo divino con ligereza, y no poder expresar su llanto. Fue prueba de hierro y fuego, un recordatorio brutal de que lo sagrado no admite manipulación, y de que el sacerdocio exige entregar incluso lo más amado. La tragedia no quebró su ministerio, pero lo transformó. Desde entonces, Aarón cargó con la conciencia de que su servicio no era solo ritual, sino vida misma. Sus días se convirtieron en un equilibrio constante entre la obediencia y el dolor, entre la gloria del tabernáculo y las sombras de la pérdida. Aprendió que la grandeza espiritual no consiste en brillar ante los hombres, sino en permanecer fiel incluso cuando el alma está hecha cenizas. La relación entre Moisés y Aarón continuó siendo una danza de complementariedad y tensión. Moisés era el legislador, el profeta que hablaba cara a cara con Dios, mientras Aarón era el mediador, el hombre del altar, el rostro cercano para el pueblo. A veces compartían victorias, otras veces se enfrentaban a conflictos. Pero siempre estuvieron unidos por un destino común: guiar a Israel hacia una tierra que ninguno de los dos llegaría a disfrutar plenamente. Su hermandad fue símbolo de cómo lo divino elige la fragilidad humana para cumplir designios eternos. En los años finales, Aarón seguía siendo figura central. Su presencia en las ceremonias anuales del Día de la Expiación era el momento más solemne de la vida nacional. En ese día, entraba en el lugar santísimo, llevando sangre para expiar los pecados de todo el pueblo. Solo él podía cruzar aquel velo, solo él podía enfrentar el misterio de la santidad absoluta. Con cada paso, recordaba su propia fragilidad,
sus errores, sus pérdidas, y aún así avanzaba, vestido con ropas sagradas, llevando en su pecho los nombres de las 12 tribus. Ese acto resumía toda su vida, cargar con un pueblo entero ante Dios, aun siendo él mismo un hombre necesitado de perdón. En el horizonte, sin embargo, se acercaba su ocaso. El pueblo continuaba su travesía, y los años se acumulaban sobre sus hombros. Su misión estaba cerca del final, pero su legado ya había quedado sembrado. Aarón no sería recordado por conquistas militares ni por discursos de poder, sino por haber sido el primer puente entre un pueblo y su Dios. Y aunque la historia aún guardaba para él un último capítulo de despedida, la huella que había dejado era ya imborrable. El sol se inclinaba hacia el ocaso en los días finales de Aarón, y con él también se acercaba el fin de una era. Israel, todavía peregrino en el desierto, se hallaba en tránsito hacia la tierra prometida, pero tanto Moisés como su hermano sabían que ese destino no sería alcanzado bajo su guía personal. Habían conducido al pueblo hasta los límites de la esperanza, pero no cruzarían el Jordán. Era la paradoja del liderazgo divino: abrir un camino que otros recorrerían, sembrar semillas cuyo fruto disfrutarían generaciones venideras. La historia narra que en Cades, en las fronteras de Edom, ocurrió un episodio que marcaría la sentencia de ambos hermanos. El pueblo clamaba por agua, como tantas veces lo había hecho antes. Dios ordenó a Moisés que hablara a la roca para que de ella brotara el líquido vital. Pero en la tensión del momento, entre gritos y quejas, Moisés golpeó la roca con su vara. El agua fluyó en abundancia, pero el acto de desobediencia, compartido por Aarón que lo acompañaba, trajo consigo un decreto irrevocable: ninguno de los dos entraría en la tierra prometida. Para Aarón, aquel anuncio debió resonar como un eco amargo. Después de una vida entregada al servicio, su mirada alcanzaría la frontera, pero sus pies no conocerían las colinas y valles donde Dios había prometido reposo a su pueblo. Su destino estaba sellado. El sacerdocio debía ser entregado a una nueva generación. El monte Hor fue testigo de su despedida. La escena, envuelta en un silencio solemne, se convirtió en símbolo eterno. Moisés, Aarón y Eleazar, su hijo, ascendieron juntos a la cima. El aire enrarecido de la altura parecía acompañar el peso de aquel momento. Allí, Dios ordenó que las vestiduras sagradas de Aarón fueran quitadas de su cuerpo envejecido y colocadas sobre Eleazar. Fue un acto cargado de significado. El sacerdocio no moría con el hombre, sino que trascendía hacia el futuro, asegurando la continuidad de la mediación entre Dios y su pueblo. A Aarón, despojado de los ornamentos que lo habían distinguido, se quedó solo con su humanidad. Ya no era el sumo sacerdote revestido de gloria, sino un anciano, un padre, un hermano, un hombre que entregaba su misión a la eternidad. Allí, en la cima del monte, murió Aarón. Su muerte no fue acompañada de batallas ni de ritos grandilocuentes, sino de un silencio que envolvió a Israel como un manto de luto. El pueblo lloró por él durante 30 días, un duelo prolongado que revelaba cuánto había significado su presencia. No era simplemente la pérdida de un líder religioso, sino la partida de una figura que había encarnado la cercanía divina en medio de la dureza del desierto. Con Aarón se extinguía la primera llama del sacerdocio, pero en ese mismo instante nacía una tradición que se perpetuaría a lo largo de generaciones. El legado de Aarón no se mide solo en su rol personal, sino en la institución que inauguró. Como primer sumo sacerdote, estableció un modelo de mediación que marcó toda la historia espiritual de Israel. A través de él se consolidó el ministerio sacerdotal levítico, con sus rituales, sacrificios y funciones que organizaron la vida religiosa de la nación. Su figura se convirtió en arquetipo, en referencia constante para los que vinieron después. Cada vez que un sacerdote levantaba las manos para bendecir al pueblo, evocaba las palabras que Aarón había pronunciado en el desierto. Cada vez que el incienso ascendía en el tabernáculo o en el templo, la memoria de su intercesión se hacía presente. Más allá de lo ritual, Aarón dejó un legado humano y espiritual. Su vida mostró que el liderazgo divino no es un camino de perfección sin mancha, sino una senda donde la fragilidad convive con el llamado eterno. Su error con el becerro de oro, su silencio ante la pérdida de sus hijos, sus momentos de duda y rivalidad, forman parte de su historia tanto como sus victorias y fidelidades. Esa mezcla de luz y sombra lo hace cercano, real, espejo de la condición humana. En Aarón no encontramos a un héroe inalcanzable, sino a un hombre común elevado por la gracia a una misión extraordinaria. El contexto geopolítico en el que vivió también magnifica su legado. Aarón no fue líder en tiempos de estabilidad,
sino en un desierto de incertidumbre, rodeado de enemigos, presionado por pueblos hostiles y tribus rebeldes. Su labor consistió en dar cohesión espiritual a una nación que todavía no poseía tierra ni trono, solo una promesa. Esa promesa fue sostenida no por espadas ni ejércitos, sino por la fidelidad de hombres como él, que mantuvieron encendido el fuego del tabernáculo y recordaron al pueblo que Dios seguía presente en su camino. El eco de su vida trascendió los siglos. Generaciones posteriores lo recordaron no solo como el hermano de Moisés, sino como el primer sumo sacerdote, el iniciador de una línea de servicio que, aun con altibajos, se mantuvo como pilar central de la identidad israelita. Los profetas evocaron su nombre, los salmos recordaron su intercesión, y la tradición lo colocó en el corazón de la memoria sagrada de Israel. A través de él, el sacerdocio se convirtió en símbolo de mediación, en recordatorio de que entre lo divino y lo humano hay puentes forjados por manos frágiles. El simbolismo de su figura incluso trascendió su tiempo. Siglos después, su nombre seguiría siendo invocado como arquetipo de mediación, como figura que anunciaba la necesidad de un sacerdocio mayor, perfecto, que superara las limitaciones humanas. Así, Aarón se convirtió en sombra profética de lo eterno, en semilla que anunciaba una realidad más grande, en recordatorio de que la debilidad humana no es obstáculo para que la gracia escriba historia. En su muerte, Aarón dejó un mensaje silencioso: el sacerdocio, como la vida misma, no pertenece al hombre, sino a Dios. Los ornamentos pasan de generación en generación, las manos se suceden en el altar, pero la misión permanece inmutable. Su vida fue un puente, y los puentes no existen para sí mismos, sino para que otros los crucen. Así fue a Aarón, un hombre que no conquistó reinos, pero que abrió caminos invisibles hacia lo divino. Su nombre quedó grabado no en estelas de piedra, sino en la memoria de un pueblo que aprendió a ver en él la presencia cercana de un Dios que no abandona. Quizás el mayor legado de Aarón es la lección de que la grandeza no se mide en triunfos visibles, sino en la fidelidad silenciosa de quien permanece en su puesto, día tras día, año tras año, sosteniendo a otros incluso cuando el propio corazón sangra. Fue portavoz, intercesor, hermano, padre, servidor, y al final de todo, testigo de que la fragilidad humana puede ser instrumento de lo eterno. Cuando el pueblo descendió del monte Hor sin Aarón, lo hizo con un vacío profundo. Pero también lo hizo con una certeza: que el fuego encendido en el tabernáculo seguiría ardiendo, que la bendición de sus labios seguiría resonando en sus memorias, y que el sacerdocio que él inauguró sería columna de identidad en los siglos por venir. Así, Aarón no murió del todo en aquel monte. Su voz, su gesto, su mediación, siguieron vivos en cada generación que levantó manos hacia el cielo. Y así concluye la historia de Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel, un hombre que caminó entre sombras y luces, que cayó y se levantó, que perdió y fue restaurado, que murió en la frontera de una promesa, pero cuyo legado cruzó los siglos. Un hombre común, elegido para una misión inmortal. Un puente humano hacia lo divino, cuya vida nos recuerda que incluso en la fragilidad, lo eterno escribe sus capítulos más grandiosos.